Y yo creo que sería bueno y conveniente que fuéramos a la palabra de Dios en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 adelante, perdón. Y antes de todo, yo creo que vamos a encomendar nuestra vida y este tiempo a aquel que lo sabe todo, que es a Dios. Padre de los cielos, te doy gracias, porque mejor es estar un día en tu casa que ir fuera de ellos, como nos escuchamos en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque tú también has puesto tu palabra, que es la Biblia, como lámpara, como lumbrera a nuestros caminos, Señor. Queremos, Señor, reflexionar en ella en este tiempo, Señor, en este momento, y pedirte, Señor, que tú traigas discernimiento, sabiduría, Señor, inspiración para poderla presentar con sabiduría, con temor y temblor delante de ti. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo los cubro con la sangre de Jesús y te ruego que a mí me capacites también para poderla presentar con claridad, Señor, y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero deciros que os amo muchísimo, que os veo muy bellos, que os veo preciosos en el Señor. ¿Me escucháis bien, verdad? Quiero deciros que soy muy valioso para mí. Por ese motivo, muchas veces yo creo que un padre o una madre de familia, cuando le da una enseñanza a sus hijos, es porque lo ama. Dios, la palabra de Dios dice que Dios nos corrige, nos disciplina por amor a nosotros. Porque si no fuera así, nos trataría como bastardos, y no queremos ser ningún bastardo, somos hijos de Dios, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y por eso vamos a ir a leer este texto que nos lleva a reflexionar quiénes éramos y quiénes somos en Cristo Jesús. Vamos a leer, y dice así, la palabra de Dios en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojad del viejo hombre, que está enviciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad e edificación, la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. A veces a uno le gusta vestirse con pantalones de los más viejos y rotos que tiene. Yo tengo uno guardado ya de hace lo menos 4 o 5 años, que están rotos y están viejos, pero me gustan los pantalones. No los he tirado por ese motivo. Esta ropa no nos hace sentir a gusto y a algunos inclusive cómodos con ella, pero en muchas ocasiones no es adecuada. No sería adecuada que yo esa ropa me la pusiera aquí para predicar o viniera a la iglesia, pero sí que la aprovecho muchas veces, yo tengo que decir, para cortar el césped, para estar podando los árboles, para hacer limpieza, porque me siento a gusto con ella. Pero algo así
uno tiene que reconocer que son trapos viejos y que deben ser desechados, deben de ser marcados. Así sucedió esta clase de ropa en la que estaba vistiendo la iglesia de Éfeso en aquel momento, en la cual Pablo está demonestando y está reprochando, y así como esa clase de ropa en la que vivía antiguamente en los Efesios en aquel lugar. Y se sentían cómodos también, por eso viene esta palabra y esta amonestación que tenían ahí. Pero para un hijo de Dios, esa clase de ropa no es adecuada, y no era adecuada. Por eso le está dando la enseñanza esta, que le están diciendo también. Y vemos aquí que Pablo recuerda a los efesios que esa conducta es caracterizada a los que no creen en Dios. Por ese motivo, por eso le están diciendo que les manda a cambiar y a ser transformados. Y aquí lo he titulado Vestidos en un nuevo hombre. Porque vemos y nos deja reflejado la palabra de Dios en este capítulo del versículo 17 al 24, el viejo hombre. Y nos está hablando del viejo hombre y del nuevo hombre, hasta el 24. Y el viejo hombre ¿de qué está hablando? Es el conjunto de actitudes, pensamientos y conductas que caracterizan a aquel creyente antes de recibir a Cristo Jesús. Ese es el viejo hombre. Por eso todos los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como bien dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:15, dice que todas las cosas viejas pasaron y son en Cristo Jesús una nueva criatura. Sin embargo, Satanás, el mundo que lo rodea y su propia naturaleza pecaminosa intenta influir para que el creyente siga comportándose como antes. El creyente tiene que tomar decisiones para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Por eso vemos que del versículo 17 al 19 se está hablando de ropas viejas. Las palabras que está diciendo el apóstol San Pablo en el primer versículo dice: esto pues digo y me quiero en el Señor. Muestra la insistencia de Pablo en ese versículo, porque el creyente necesita entender que la vida cristiana es una vida de cambio, y el ser transformado no es una opción para él. Está hablando el versículo 17 de vanidad. Describe una vida, la vanidad sin propósitos, una vida sin propósito, sin esperanza. Está buscando la felicidad en las riquezas, en los prestigios, en el poder, en el placer, en una vida sin sentido ni buenas ni buenos frutos. Su mente también nos está hablando en el texto de que está entenebrecida y por lo tanto se caracteriza por la ignorancia de Dios. Eso es una persona que no tiene a Cristo. Esta mente no percibe la verdad. Eso es la vanidad. Por eso también nos está hablando en el versículo 18 la dureza. La dureza describe el corazón que no conoce a Cristo Jesús. La vanidad, la oscuridad y la dureza les llevaron a que perdieran toda su sensibilidad hacia Dios. Está hablando también el texto de lascivia y se refiere a una conducta escandalosa y desenfrenada, que no se preocupa por las normas personales y sociales. Eso era la lascivia. Está hablando también con avidez. Significa que se aventuraron con los caminos del mal, con atrevimientos sin respeto a la dignidad y derechos de otros. Esa era una persona que estaban en el principio sin conocer, y por eso dice: no hagáis lo que hacen los otros gentiles, no hagáis lo que están haciendo aquellos que no conocen a Dios. Ser una diferencia, marcar una diferencia, porque vosotros como hijos de Dios, como cristianos, vais contra esas corrientes, porque sois unas nuevas criaturas. El significado es significativo que en este texto él usa las palabras mente, entendimiento, ignorancia, corazón y sensibilidad. Pablo aclara que el pecado comienza dentro, en la mente, en el pensamiento y en la actitud. Ahí es donde empieza a germinar el pecado.
Ahí me está hablando también Pablo del pecado. Y ahí empieza donde una persona que no ha tenido a Cristo Jesús empezó. Porque antes de cometer un delito, primeramente uno lo piensa, como tantos veces lo he pensado yo. Por eso dice también, renovar vuestro entendimiento y vuestra mente, conforme a la mente de Cristo Jesús. Observamos que en el versículo 20 al 24 nos está hablando de las ropas nuevas. Hoy estáis bellos todos. No os habéis puesto la ropa de trabajo. Estáis guapísimos. Pablo sigue enfatizando que la conducta comienza en la mente, en estos versículos. En la mente. Por eso dice, no habéis aprendido y habéis sido con él enseñados. Le está diciendo en el versículo 20, no habéis aprendido. Y 21 dice, y habéis sido por él. ¿Por quién? Por Cristo, enseñados. El discípulo, aparte de Cristo, aprende de Cristo. Jesucristo es la lección de su vida. Su mente, cualidades y conductas son las normas para el creyente. Y eso lo había aprendido el apóstol San Pablo también en la carta de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Lo estamos viendo también, lo podéis reflexionar en casa. Y yo hago una pregunta. ¿Somos sensibles a esas enseñanzas? ¿O somos duros e insensibles como los que no conocen a Cristo? Son preguntas que yo me hago y las dejo en el aire. Yo me las he hecho también. Jesucristo es el Maestro, como dice el versículo 21. Jesucristo es nuestro Maestro. Cuando Él estuvo en la tierra, también enseñó la conducta a sus discípulos. Si vemos en el Sermón del Monte, en el Mateo, capítulo del 5 al 7, vemos la conducta de un discípulo y de un cristiano. Cómo debe caminar y funcionar. Ahora, por la palabra y por el Espíritu Santo que vive en el creyente, que vive en ti y en mí, Jesucristo educa a su pueblo. Hoy nos está educando por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que han recibido a Jesús y han creído. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. En este capítulo hay un mandamiento en el versículo 17 y 3 mandamientos en el versículo 22 al 24. Y el Espíritu y la palabra nos reprenden esta mañana al creyente que sea maduro espiritualmente y en la fe. Y si queremos ser así, tenemos que cumplir y tomar decisiones para cumplir estos 4 mandamientos que están aquí. Versículo 17 dice, no andéis como nosotros. Versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre. El versículo 23 dice, renovaos en vuestra mente. Y el versículo 24 dice, vestido del nuevo hombre. 4 mandamientos que estaban ahí. En ese texto, de 16 versículos. Si queremos crecer espiritualmente, debemos de cumplir esos mandamientos. El mandato 23 es muy importante en la guerra contra la mente. Es renovar vuestra mente. Es muy importante. Constantemente debemos renovar en el espíritu, como dice la palabra, de nuestra mente. El cristiano es responsable de una transformación constante de sus pensamientos, actitudes, valores y motivaciones. El cristiano es responsable, por eso dice también Romanos capítulo 12, versículo 2, renovar vuestra mente. ¿Quién? Nosotros tenemos que tomar decisión. Vuestra mente, conforme a la mente de Cristo, vuestros pensamientos. La santificación, como también el pecado, comienzan por nuestra mente. La santificación, como el pecado, comienza por nuestra mente. Por eso es necesario que el cristiano renueve su mente, su entendimiento, su sabiduría, sus principios, conforme a la mente de Cristo. El cristiano debe estudiar, aprender, meditar y aplicar la Biblia. Porque en ella Dios enseña lo que Él ha hecho para que venzamos al pecado. En ella nos enseña que tenemos que hacer para ser cambiados y cumplir la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que es espada.
del Espíritu, para defender de las huestes de maldad. Versículo 17 del capítulo 6 de Efesios, que vamos a estudiar la semana que viene. Eso nos está diciendo, es espada. Si no estudiamos la palabra, si no aprendemos la palabra, si no meditamos en la palabra, si no aplicamos la palabra en nuestras vidas, vamos sin arma y sin espada. Vamos desnudos contra las huestes de maldad y los enemigos y los malos pensamientos que nos rodean en este tiempo que estamos viviendo. Por eso, un predicador dijo que el pecado te aleja de la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios te aleja del pecado. ¿Qué queremos que nos aleje, el pecado o la palabra? Porque el pecado nos aleja de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros nos alimentamos, nos instruimos, aprendemos, meditamos, reflexionamos y la aplicamos, nada puede contra nosotros. Nada ni nadie puede contra nosotros, porque vamos con las armas, con la espada de doble filo, para poder contraatacar contra el enemigo. Por eso Pablo escribió que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quiénes somos nosotros? Hombres de Dios. Para que nos lleguemos a la perfección necesitamos meditar en la palabra de Dios. Dice que enteramente preparada para toda buena obra. Por ese motivo nos va a llevar toda buena obra la palabra de Dios. Pero hay que reflexionar, meditar en ella. ¿Qué estamos haciendo para alimentar directamente, para alimentarnos diariamente con la palabra de Dios y renovar nuestro entendimiento? ¿Qué estamos haciendo para alimentarnos? Es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo para alimentarnos diariamente de la palabra de Dios y renovar nuestro entendimiento? ¿Estamos haciendo algo? Seamos buenos discípulos de la escuela de Cristo Jesús, para que transformemos nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir y nuestros conceptos. El último mandato es vestíos del nuevo hombre, versículo 24. Con la misma decisión con que se quitan los trapos viejos, el cristiano debe poner los nuevos pensamientos y conducta que se caracterizan por la justicia, la santidad y la paz. Antes de ser cristianos, yo me caracterizaba por la injusticia, por la mentira, por la maldad. Cuando Cristo entra en tu vida, tenemos que revestirnos y caracterizarnos por ese motivo, por lo que es justo, por lo que es santificado y santo, y por lo que es verdad. Por eso del versículo 25 al 35 vemos que es la renovación de la verdad, las relaciones que agradan al Espíritu Santo. Del 25 al 32, relaciones que agradan al Espíritu Santo. ¿Podemos observar cuál es el 25? Decir la verdad. Decir la verdad. Es algo que nos caracteriza y va relacionado con el Espíritu Santo. La mentira, el engaño y la hipocresía son costumbres del hombre viejo. Yo lo sé por experiencia. El nuevo hombre dice y vive la verdad. Aunque una persona es cristiana, es tentada a engañar muchas veces. No estamos libres de ese senso, porque el padre de mentira está entre nosotros. Nos quiere confundir y engañar constantemente. Y ese es Satanás. La mentira es decir o aparentar algo que no es verdad. Eso es la mentira. Y muchas veces queremos adornar la mentira con medias verdades. Algunos lo hacen sin darse cuenta, porque lo han aprendido como método de supervivencia. El otro día estaba compartiendo este mensaje también en la cárcel, con otro enfoque, pero era lo mismo. Y muchos se reían porque era verdad.
Queremos con una mentira salir defendidos y querer justificar las acciones para que nadie se sienta molesto o que no descubra. Por eso quiero que vamos a ver un ejemplo, que cuando uno ha fallado o ha cometido un error o en el trabajo, o en los estudios, en la iglesia o en casa, se piensa que la mentira nos protege de la vergüenza que podemos pasar por esas situaciones. Y las excusas que se dan pueden contener un poco de verdad, pero mucho de falsedad. Y que los cristianos no estamos exentos de eso. Alguien puede llegar tarde a una reunión y comentar que es debido al tráfico que ha impedido que llegue puntualmente. Pero si sabe que no ha salido de la casa a tiempo, está engañando. ¿Estamos? Muchas veces también se dan cuenta de ese engaño. Justificamos las acciones o algo. Cuando yo hago así, o señalo así, hay 4 dedos que me están señalando mal. ¿Verdad? Yo me disparo muchas veces. Pero somos conscientes, y eso es una mentira. Estamos tentados a comprometernos cuando sabemos que no podemos cumplir eso. Y eso es también llegar a la mentira. El cristiano necesita amar la verdad y ser sensible al pecado del engaño. Debemos de ser sensibles a esa situación. Porque las corrientes que nos están moviendo, todo es engaño, todo es mentira. Ya no creemos, ya estamos defraudados de todo lo que nos están dando, inclusive los políticos y todo lo que están transmitiendo en lo que es la sociedad. La tele, las situaciones que vivimos, y todo eso nos están afectando a nosotros como hijos de Dios también. Porque nos envolvemos sin darnos cuenta en ese ámbito y en esa atmósfera de mentiras y de engaños. Incluso nos queremos justificar nosotros ante esas situaciones que no son correctas. Mirad algo que dice también, versículos de 26 al 27, airaos. Airarse sin pecar. Pablo dice aquí que la ira puede ser correcta. Y por otro lado es posible que sea pecaminosa también. Quiero aclarar eso. Dios manifestó ira y manifestará ira. Mira que dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se aira Dios? Sí. ¿Verdad? Jesucristo mostró su ira contra los que profanaron el templo de Dios. ¿Se aira también Jesús? ¿Se airó? Sí. Pablo se airó también con Pedro cuando estaba haciendo partícipe de pecar también a los gentiles, cuando él era judío. Y se amonestó, y lo amonestó delante de la iglesia, inclusive. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Pedro. Cuando el creyente actúa motivado por el celo de la santidad y la justicia, cuando defiende la responsabilidad de Dios, la ira puede ser correcta. ¿Me habéis escuchado? ¿Habéis entendido qué diferencia es? Cuando queremos defender la santidad de Dios, cuando queremos hacer la justicia de Dios, cuando vamos a defender lo que Dios está diciendo y está condenando en la palabra de Dios, quizás esa ira pueda ser correcta, quizás puedo decir. Pero sí que es verdad que la verdad a nadie nos gusta. Nos lo digan cantando, bailando o con la música de fondo. No nos va a gustar. Pablo se tuvo que ir también, se molestó. Cuando no se defiende uno a sí mismo, sino a otra persona o a Dios, la ira puede ser justificada. Porque la ira, que es justa, es controlada y desenfrenada. Por eso dice Santiago, todo hombre sea tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Creo que estamos en la onda, estoy explicando lo que estamos diciendo. O sea, es que no me ha querido eso que es
si es verdad, si me he airado justificando mi acto, que sale ira, que estoy molestando, que estoy incluso machacando a mi hermano, está mal. Pero si a lo mejor me he airado porque estoy defendiendo una postura que es correcta, que el Señor está mostrando y que está fuera del orden, quizás tenga un perdón de Dios. Esa es la diferencia que estamos. Y otro es ser honrado y trabajar, versículo 28. Y el que hurtaba, ese sí que le impartió a los chicos que estaban ahí el viernes en la cárcel. Ahí se echaron todos a reír porque no había ninguno que estuviera por un todo. Todos estaban. El que hurtaba no hurte más. Ser honrado y trabajador. Este texto, el hombre viejo aprovechaba la oportunidad de mejorar su situación en forma deshonesta. ¿Hemos sido así? El hombre viejo, tu hombre vieja naturaleza, tu manera de pensar antes no ha sido deshonesto muchas veces en el trabajo. Yo sí. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo una cosa, de estar trabajando con mi padre, primera, con 14 años, trabajaba en la obra, voy a decir este detalle, trabajaba en la construcción de Cofrador, y siempre, a partir de las 9 de la mañana, me escondía en los sótanos, me ponía a dormir, y hasta que no me encontraba no despertaba. Eso era injusto. Y no hacía lo correcto, ¿verdad? ¿Me estáis entendiendo? Porque mira, el hombre no es íntegro, el hombre nuevo es íntegro y responsable, ganando con su esfuerzo y trabajo lo que tiene. Ese es el nuevo hombre. Y muchos dirán, además del robo directo, existen las tentaciones de evitar el pago de impuestos. ¿De qué me estás hablando si ahora no hay nada justo aquí en la sociedad que estamos viviendo? Pero es igual, no seáis como los gentiles que están ahí fuera, estaba diciendo la cosa Pablo. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que ser honestos delante de Dios. De comprar y vender de manera injusta. De no dar al trabajador lo que le corresponde, que es lo que se está moviendo en la sociedad también, lo que se estamos viviendo. De hacer uso personal de las herramientas o materiales de mi trabajo, que anteriormente se ha hecho y se hace, lo he hecho yo también. Son cosas detalladas, que son así. La voluntad de Dios es que el hombre se esfuerce para cubrir sus necesidades. A consecuencia del pecado dice, y ganaréis el sustento del pan con vuestro sudor y vuestro esfuerzo. No robando, mintiendo, estafando, engañando, sino con el sudor. Por eso Pablo, vemos también en Tesalonicenses que Pablo mismo puso el ejemplo que cada rabino, cada maestro, aprendía el oficio. Cualquiera que fuera, como Pablo fue cosentiendas, otros como aprendían el carpintero, otros aprendían otras cosas, para poder ganar con el sudor de su frente, honestamente, delante de Dios y la sociedad, lo que iba a ser próspero en su vida. Son enseñanzas que está dejando aquí Pablo. Y algo que es también hablar lo que edifica, versículo 29 al 30. Y aquí estamos ya casi acabando. Hablar. Santiago dice que la lengua es como un timón de barco. Algo tan pequeño que puede ser tan dolorido. El viejo hombre habla cosas sucias, pero el nuevo hombre es lo que edifica. Ahí lo tenemos reflejado en estos versículos. El apóstol no se refiere solo a las palabras vulgares, sino a todo lo que contribuye al bien de los demás. ¿Y qué es lo que contribuye al bien de los demás? ¿Qué palabras son? Las palabras vulgares son estas que no contribuyen, son aquellas que atacan, que humillan, que critican, que culpan, que recuerdan, que exigen, que burlan, que amenazan, que lastiman. Esas son las palabras que muchas veces son las palabras que no contribuyen al bienestar de las personas y de los hermanos. Incluye también
el sarcasmo que hiere, que muchas veces somos sarcásticos. El humor que ofende también, que si no nos cuenta ese humor que le has hecho la broma, le has ofendido a la persona. La murmuración que rompe amistades y otros errores que podemos cometer semejantes a ellos. El versículo 31 indica varias clases de palabras, como nos está dejando aquí, que contristan al Espíritu Santo. Pero Pablo dice que el hablar que es bueno tiene tres características. Primera es edifica, segunda llena la necesidad del momento y tercera es da gracias a los que lo oyen. Y esas palabras, el ejemplo de palabras que tienen estas cualidades que son buenas, agradables, que edifican, que ayudan, son el ánimo, el estímulo, el afecto, la admiración, el agradecimiento, el compromiso, el apoyo, el entusiasmo, palabras que piden apoyo y consejo, palabras que piden perdón, que sanan heridas y las que comparten alegrías y sueños y metas. De esas son las palabras que debemos aprender y yo le pido a Dios que ponga en mi boca para aquellos que la necesitan dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, de hermanos, y para los que están fuera. Que ante la situación que están viviendo sea una palabra de ánimo. Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Eso es lo que estaba. Somos capaces. Estamos en el camino, estamos en el proceso. Yo creo que ese es el principal apoyo. Lo principalmente que tenemos que tener. Poner ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sean palabras llenas de himnos, palabras dulces, amables, santificadas para aquellos que quieres que sean edificados. Y ya por último, versículo 31 y 32 está hablando de ser perdonador. Todo humano es pecador y el pedir perdón y perdonar es necesario para mantenerse en las buenas relaciones. ¿Estáis conmigo? Todos somos pecadores, todo ser humano ha cometido errores y el pedir perdón va a ayudar a nuestras propias relaciones, unos con otros. Los enemigos del perdón son el orgullo, que quiere devolver mal por mal y que no admite que uno mismo tiene culpa. Ese es, ¿cuántas veces? Ese es el mayor enemigo, el orgullo. Yo voy a pedir perdón si ha sido tú sabes lo que me ha hecho. Que vengan a mí, eso es orgullo. Y ese orgullo no da lugar a restaurar esa relación, esa amistad, ese acercamiento que teníamos anteriormente. Porque el orgullo es lo que el enemigo utiliza para que haya discordia, división. El enemigo viene a matar, robar y destruir. Y el orgullo es una de las armas que mata la relación, destruye y roba amistades. Por eso es tan importante ser perdonador. El ejemplo del perdón es Dios, quien enseña que el que perdona acepta sufrir la humildad, la humillación, en vez de exigir que sufra el otro. ¿Qué ejemplo nos dio Dios? Él sufrió para tener una reconciliación y perdonar nuestros pecados. Ese es el mayor ejemplo, y el cristiano debe entender lo que significa el perdón, porque Dios le ha borrado sus pecados y Él mismo sacrificó su Hijo para restaurar nuestras vidas y quitarnos y librarnos de todo castigo y pecado que teníamos cargado en nuestras culpas. Él fue el primero que hizo eso, y Él fue el ejemplo de perdonar, de perdón. Señor, Él dice, yo te perdono todos tus pecados, todas tus injusticias,
todo aquello que has hecho hasta aquí, y lo cojo y lo echo al fondo del mar, y ya no me olvido nada, todo lo dejo blanco como la nieve, y rojo como la grana. Eso ya no tiene culpa para mí, dice el Señor, porque yo cargué por tu pecado, yo te perdono. Él sufrió. Estamos dispuestos a lo que hemos dicho, revestirnos de Cristo Jesús, vivir conforme a la mente de Cristo, las acciones de Cristo, la actitud de Cristo, como cristianos que somos e hijos de Dios. El Maestro nos dejó muy claro y nos dejó un ejemplo. Nosotros como discípulos aprendemos de aquel que fue nuestro referente. Y ya concluyo aquí. Y concluyendo, entonces, el cristiano tiene que desechar diariamente la ropa envejecida del egoísmo, egocentrismo, la mentira, el enojo, la deshonestidad, la amargura, la malicia. Y tiene que renovar su mente a través de la meditación de la palabra santa de Dios. Y algo más. Ha de vestirse con el nuevo hombre, que se caracteriza por la sinceridad, honradez, edificación, amor y perdón. Esa es la enseñanza que le estaba dando a la iglesia de Éfeso, el apóstol San Pablo. Y vamos a decir, pero es que no es tan fácil. ¿Quieres que te diga después de la trayectoria de cuando pasó el tiempo lo que le tuvo que molestar? El apóstol San Juan a la misma iglesia, cuando escribió la carta a las 7 iglesias, en Apocalipsis. Voy a leer y acabamos. Pero el cristiano tenemos que ser así. Vestirnos con el nuevo hombre, que se caracteriza por la sinceridad, honradez, edificación, amor y perdón. Porque al cabo del tiempo, cuando pasó un tiempo también, muy largo, tuvo que decirle Juan a la iglesia, esa misma iglesia, tuvo que decir algo así. Pero tengo contra ti, capítulo 2, si alguno que le está mirando, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo dejo confesión, hemos dejado a veces ese primer amor, pero luego va más allá y está diciendo, en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Antes estaba hablando con un hermano que estaba diciendo esto. Y la palabra de Dios nos lleva a recordar de dónde hemos caído, dónde has perdido tu hacha, dónde has dejado ya de hacer esas buenas obras que hacías hace muchos años cuando te convertiste, dónde tengo contra ti, no que has perdido, sino que has dejado. Damos cuenta una vez más, en la mente nos lleva a la acción. ¿Dónde hemos dejado? Yo el primero. Vuelvo a decir, cuando hago así hay dedos que más para mí. Ese primer amor. ¿Dónde te has desviado? Vuelve una vez más. Manuel, iglesia. El apóstol San Pablo quiere decir. Y el apóstol Juan, a retomar esa buena actitud de buenas obras y de buenas acciones, de esa búsqueda conmigo, mi deseo de dar su vida en rescate por muchos, como yo la di. Y en esto reconocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor, perdón, los unos para los otros. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar.